Hola, bienvenidos nuevamente a Ecos Rurales, a este espacio en Habitando la Montaña. Hoy con un tema muy interesante, vamos a hablar acerca de liderazgos. Chicos, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, ¿cómo han estado? Muy bien. Un gusto tenerlos por acá, tenernos de nuevo en este espacio, afortunadamente con moral para estar con todos ustedes también, muchachos y muchachas que nos ven. Epa, habíamos lanzado una pregunta y los habíamos invitado a que nos dejaran ahí en los comentarios si tienen algún liderazgo que admiren. Un liderazgo que admiren, una persona líder que ustedes sigan y que sea un referente para ustedes y su trabajo. La invitación a que nos lo dejaran en los comentarios, no sé cómo nos ven en los comentarios. Bueno, en los comentarios no nos hablaron de esta persona líder, pero sí hubo más comentarios sobre el tema que estábamos tratando en ese capítulo, entonces pues les voy a leer algunos. Dice, ¿Qué tema era? ¿Qué tema era? ¿Qué tema era? Estábamos hablando de las juntas de acción Juntas comunal. de acción comunal. Juntas de acción comunal. Bueno, entonces iniciamos con Luz Fanny Marín Muñoz, que dice: Luisa, qué tristeza que en el video anterior no dejé ningún comentario con respecto a las hack. Se lo dice ella, pero lo acabé de terminar viendo el link. Luisa y James, estas organizaciones de las hack son muy importantes en nuestras comunidades. Lástima que no les demos el valor que tienen dentro del territorio. Dice que no hay tantas cosas que hacen las hack y por eso muchos no los valoramos, porque ellos a veces están maniatados. Ella es representante de una junta de acción comunal y digo que hacen muchas cosas por la vereda, solo que a veces no se ven y es otra cosa. ¿Listo? Entonces dice, a través de una hack, todos estos que estoy leyendo son de Doña Fanny. A través de una hack, la comuna se puede jalonar muchos recursos. Lástima que no valoremos todo el esfuerzo que se realiza desde estas. Tenemos otro comentario de un usuario que se hace llamar Aira Brock y dice: qué bueno que a través de este programa se pudieran invitar periódicamente a los presidentes de las juntas de acción comunal como una forma de socializar los procesos que se están llevando a cabo. Es una muy buena propuesta. Muy buena idea. Claro que sí. Y este mismo usuario nos dice, igualmente, aquellas personas firmantes de paz que van a promover acciones pedagógicas dentro de la vereda para hacer masiva la información y conocer cuáles son los programas que se van a conocer. Eso está genial súper. también. Muchas gracias, James. A invitar entonces, hay que invitar a los espacios, ya saben, los presidentes de las juntas de acción comunal del corregimiento o de otros corregimientos, no, Claro, que quieran participar, líderes que quieran estar en el espacio, bienvenidos, esta es su casa. Y obviamente también a los firmantes, súper chévere poder también en su momento poder tenerlos por acá y conocer un poquito más de su experiencia, de sus procesos. claro, conocer directamente desde sus percepciones del territorio, qué piensan hacer en el predio realmente, cómo lo van a hacer, cómo se van a articular con la comunidad como tal, y estos procesos cómo van a hacer que la comunidad se apropie de los mismos también. Listo, hablábamos de eso porque veníamos hablando de juntas y hablamos de esos espacios. Claro. De participación. Exacto. Entonces hoy cuando hablamos de liderazgos, pues obviamente es un tema que va muy ligado al tema de participación y que de algún modo busca que hoy reflexionemos sobre lo que es el liderazgo, por ejemplo, en esos espacios. Correcto. Vamos entonces con el desarrollo del tema. Bueno, tenemos el tema de liderazgos, a concretar básicamente qué es los liderazgos en territorio, cómo se manejan. Digamos que este liderazgo en juntas de acción comunal va más enlazado al tema de participación comunitaria del desarrollo territorial.
¿cierto? Entonces, a veces vemos los liderazgos de estas personas que representan o que hacen parte de las juntas de acción comunal como las personas que tienen que hacer y no como las personas que están trabajando en conjunto por el bien de la comunidad. Entonces, yo en comunidad me siento a esperar a que ellos hagan. A que el líder haga. A que el líder haga. Entonces creemos que el líder es alguien que hace algo. Alguien que... No que hace, que está tiene, obligado a hacer. Que tiene la obligación Que por de hacer asumir algo. ese papel de líder en algún momento está obligado a hacer algo. Y es muy real lo que dice Luisa, nos sentamos a esperar y a criticar, porque eso sí que es bonito. Entonces tendríamos que hablar también de qué es en términos académicos que un líder, en términos académicos y también en términos sociales. Ya tú lo dijiste, o sea, en esos espacios es más un tema de impacto territorial, de acciones sociales, de tejido colectivo, ¿cierto? Pero entonces si lo llevamos a un tema más académico, ¿qué entonces puede ser un líder? Como la etimología de la palabra, yo la verdad la desconozco, pero yo creo que un líder sí debe ser alguien que tiene la capacidad de guiar un grupo X de personas hacia cierto objetivo, sí, eso es. Ok, básicamente hay varias formas, digámoslo así, de liderazgo, pero digamos que la principal o la mejor forma de liderar, o cuando se reconoce que realmente hay un liderazgo, es porque el liderazgo viene desde el servir. Entonces, quien se asume líder es una persona que se asume servidor o del otro, o de la comunidad, o de un proceso, o de X causa. Entonces, ¿por qué desde el servir? Porque básicamente cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de influir en el otro y motivar a hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablamos de que un buen liderazgo enseña, ¿cierto? No solo jalona, sino que crea líderes, claro. O sea, crea otros líderes, no es solo de una persona. Entonces, esas son, digamos, una de las, digamos, especificidades de lo que es ser líder o de lo que implica ser un liderazgo. Y desde la parte del servicio también, porque hablamos de acciones que se hacen con el ejemplo, acciones ¿cierto? Concretas, claro. Acciones concretas. No se trata de decir, ay, yo soy el líder de mi vereda, pero no hago un forro. O sea, yo soy el líder de mi vereda, pero solo para gritar por los grupos de WhatsApp, ¿cierto? Pero no hay... Para bloquear, censurar y para estar en contra con lo que yo no comulgo, porque es que el liderazgo también tiene que entender eso, que se construye desde la diferencia. Si usted es líder y no está en la capacidad de construir desde la diferencia, no, pues es muy complicado. Yo tengo una pregunta, y creo que me salgo un poco del derrotero, pero quiero escuchar esto de ustedes. Respondamos la pregunta que le hicimos a la gente. ¿Qué líder admiran ustedes? ¿Qué líder admira? Lu, empiece usted. ¿Qué líder admiro? ¿Qué líder admira? Primero las damas, mientras yo pienso. Atrevido. Me corcharon. No, yo por ejemplo, pensando, Pepe Mujica. Para mí Pepe Mujica fue un líder supremamente impactante porque fue un hombre que se entregó a lo que vos decías, al servicio. Él era presidente de uno de los países más bollantes de América del Sur y aún así andaba en su Volkswagen de hace su escarabajo, años. Sí. Y siempre tuvo como esa vocación de servicio y entendía qué tenía que hacer para que el pueblo estuviera bien. Para mí Pepe Mujica, bueno, y además su filosofía de vida también era genial. Entonces para mí Pepe Mujica es un muy buen líder. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? ¿O bien, ya muy no, bien. De hecho yo me iba a ir también como por el tema político y además de uno le puede chocar y ya sé que me van a decir petrista, pero a nivel nacional, pues porque creo que también esos liderazgos, reconocer esos liderazgos en nuestro territorio es bastante valioso. En algún momento también pensé como en internacionales, pero creo que el papel que hace nuestro actual presidente, el señor Gustavo Petro, es una labor muy digna, o sea, porque literal poca gente tiene la gallardía de enfrentar o debatir de esa manera. Yo lo seguía a él desde que era senador y es muy coherente. Y creo que es una de las cualidades que también tiene que tener el liderazgo, que no se las mencioné, y es la coherencia. Una cosa es lo que yo digo,
otra cosa es lo que yo hago. Claro, es Si que eso no va en línea, no hay más bien, nada. pues, sí. Y se pierde la credibilidad, pero nuestro querido presidente Petro, además que es muy buen líder, tiene un defectico muy grande, y es que el hombre tiene un ego que le supera cualquier cosa. Qué berraquito, man. Bueno, pues la Baila pregunta, eso, pues. pues la A pregunta ver. era que cuál era. Sí, pero ahí Bueno, también hay bueno, que bueno. decirlo. Egocéntrico. ¿Qué vamos a hacer? Aquí no le lamemos la rueda a nadie. Ya sabes. ¿Natalia Lo- París o qué? Natalia París. No, continuamos entonces, Mauro, con el derrotero del... Pero saben que sí admiro a Policarpa. Me parece una líder que en su momento fue como por todo el tema de la independencia colombiana, ¿cierto? Y luchar como con un contexto donde se les discriminaba mucho a las mujeres y tenían ciertas limitaciones, me parece muy, muy teso, porque estaban en ese proceso donde te señalaban, donde te decían no debes de hacer, esto está mal, entonces me parece muy, muy A interesante. mí me parece, sí, Policarpa también, pero... Bueno, Muy engreída. no, Muy Bolívar. engreída. Pues, Ayudó a volar a Bolívar. Y Bolívar era una patria. Bueno, Digo yo. a nivel de problemas, ¿qué problemas identificamos en el liderazgo? ¿Qué consideran? Por ejemplo, Egocentrismo. Hablando del hablando egocentrismo. del egocentrismo. Egocentrismo, que queremos pasar por encima del otro y de pronto No. yo creo que el liderazgo tiene una parte muy importante y es el respeto por el otro. Si tenemos una iniciativa de liderazgo, yo quiero liderar, representar, buscar una solución a cierta problemática, yo creo que es muy importante que los valores estén innatos en esa persona y se presente como el respeto, ¿cierto? El respeto al otro, el respeto por lo que voy a hacer, y si yo lo voy a hacer mal, mejor no lo hago, porque yo creo que esas son unas de las dificultades que se pueden evidenciar o que yo he evidenciado en ciertos espacios donde de pronto decimos es que estoy luchando por el otro y en realidad sí y no, porque nos basamos en algo que es, somos pasivo-agresivos. Entonces decimos, ay, estamos luchando por el otro, estamos haciendo tal cosa, pero por debajo de eso, en realidad son otros intereses, unos intereses más personales. Y también es No, un tema de exactamente. respeto con la comunidad, con lo que vos sos. Si a vos definitivamente no te nace el liderazgo por ser una persona que de verdad quieres el bien de la comunidad, sino el bien propio, entonces Lo que pasa es que complejo. muchas veces los liderazgos se corrompen también. A uno, el trasegar por la vida, le ha tocado observar liderazgos que nacen desde lo prístino que mencionaba Luisa, ¿cierto? Como desde esa ética, desde esa moral, que ahí es donde uno también entra a pensar cómo el otro configura la ética y la moral dentro de sí, ¿sí? Okay. Entonces, nacen como desde esa limpieza, pero dentro del camino el mismo sistema está configurado para que la gente se corrompa. Y no ¿O es ustedes qué piensan? ¿El hombre nace malo o la sociedad lo corrompe? Ese es otro tema. Ese es un tema muy Sí, diferente. porque ya abrimos el espectro. a otro- Pero en realidad, si vamos a liderazgos a nivel nacional, municipal, se presenta mucho ese tema, pues estos casos donde dicen es que estoy luchando, pero por debajo de ese relato de decir estoy luchando, ¿qué más trasciende? Entonces hay que hacer como unas claridades, ¿sí? Okay. Entonces, primero, cuando hablas de esa lucha oculta, pues yo lo veo como instrumentalización, porque Claro, realmente claro. justo es eso. U- Maquiavelo en su utilizas expresión. a los demás, ya sea para beneficio propio o para decir que están ahí gracias a ti, a tu gestión, a tu trabajo, a lo que sea. Pero no hay un interés por el servicio, que era lo que les decía al principio. El liderazgo se reconoce, y ojo para los que nos ven, el liderazgo se reconoce desde el servicio. O sea, si usted ve a esa persona que habla mucho,
y dice mucho, y yo hice, y yo apoyé, y yo llevé, y yo te traje, y yo ve, y que ti, que ta, pongámoslo en cuestión, ¿cierto? Porque entonces no estamos hablando de un liderazgo genuino, sino de un No, egocentrismo, instrumentalización un en manejo su de máxima intereses expresión, propios, claro. que se vale de herramientas como la instrumentalización. Entonces, eso por un lado, para tener pues Pero como que en se cuenta. apalanca ¿Sabes? o se ancla en el sistema corrupto, porque también tenemos que decir que el sistema es corrupto y que se encarga de corromper esos liderazgos que nacen desde la genuinidad, desde lo genuino, ¿sí? O que desde como me siento yo como persona y lo que quiero hacer nace desde lo genuino, pero el mismo sistema se encarga de corromper este tipo de liderazgo. Pero bueno, tampoco vamos a satanizar porque sería caer en Justo el te error. iba a decir que un liderazgo que me parece muy interesante en territorio es Carlitos Correa de la aldea. El Fefe, sí. Nunca, Muy sí. interesante porque estuvo en Junta de Acción Comunal mucho tiempo, creo que incluso, no sé, creo que ya no está. Creo que, pero sí, no, creo que sí. Él no deja sus procesos sociales, pues es que eso es Y lo que lo estuvo mueve. en esos procesos sociales y se siente que quiere la comunidad, quería el desarrollo territorial y aún participa de los procesos y aún está dentro de la dentro de pues de la junta, de todo lo que tiene que ver Dentro con de sus la, acciones y su trabajo con la aldea, con Potrera, con Popayán. Todo lo relacionado con el agua, que Ajá, es fundamental. De hecho, para los que no lo conocen, ahí en los videos lo pueden ver. En una de las crónicas de turismo donde hablamos de la aldea y él nos cuenta un poquito acerca de la capilla, de la capilla patrimonio y de la también. historia de San Sebastián, el santo. Entonces, para que lo busquen ahí también y conozcan de quién estamos hablando, ¿cierto? A lo que iba era que a veces caemos en el error de descalificar, señalar o deslegitimizar los procesos de los líderes o del liderazgo en general, ¿cierto? Entonces hablar como que el liderazgo es corrupto, que el liderazgo se corrupto, es más general, ¿cierto? No todos nos corrompemos. No es de Pero- todos. Es que Pero nunca, son uno de los problemas yo no del liderazgo. Yo no lo generalicé. Yo dije que el sistema de nuestra nación está diseñado y eso se lo discuto al que sea para encargarse de corromper los liderazgos. No dije que todos se corrompían. Por eso, pero haciendo pues la distinción de que no estamos hablando solamente de liderazgos políticos, ¿sí me Obvio entienden? no. O sea, por eso digo que no caer en Pero en ese imaginario de calificar los liderazgos como posibles Pero eso no son, búsquedas eso no de son intereses. imaginarios, ¿Por qué? Mauro. Porque normalmente calificamos entonces que quien es un líder social no está ahí por la sociedad, sino que tiene un interés y que probablemente, voy a decir algo que es muy doloroso, pero acá en Medellín se nos hizo paisaje y era en la época violenta, Sí. en los 90, en los 80, una frase que yo creo que muchos pues, nos da como escozor, y es: si lo mataron fue por algo, ¿cierto? Entonces, pilas con eso porque se nos puede volver un poquito... O sea, son temas más que todo, creo yo, que de paz, ¿cierto? Nuestro discurso de paz y tiene que ir enfocado en eso. No todos los liderazgos van en pro de intereses propios, no todos los liderazgos tienen que ser, ¿cómo se dice? Esos Cooptados. modelos. No, pero Total. igual esos nosotros modelos, es que eso esos los modelos estábamos cooptan. que nos hablando, venden. estábamos Es que hablando claro. como del tema de las dificultades o qué falencias veíamos en el tema del liderazgo de pronto. No, pero eso está muy bien porque eso lleva al debate. Es que Sí, está es que esa genial. es la idea. Pero es que no se está hablando de un tema general, se está diciendo que hay sistemas que promueven eso y se está diciendo también que cooptan esos liderazgos, es que nacen desde lo prístino, nacen desde Igual, lo libre. igual a lo que Ahora, diga, lo que hay que entender también es que usted no puede dejarse comprar por nadie. O sea, y que tampoco es nos lo que en su podemos interior dejar brille. y que tampoco nos podemos dejar vender cualquier cosa, porque entonces vienen esos ideales donde se asume que el líder es una persona o que tiene plata, o que es muy poderoso, o que tiene influencias, o que tiene amigos no sé en dónde, o que es un empresario, ¿sí me entienden? Y empezamos a asumir que son esos los únicos roles que priman como liderazgos. ¿Sí me hago entender? Claro, Y no no, hablamos de liderazgo solamente en una empresa, que fue lo que empezamos pues como empezamos del tema. Un liderazgo comunitario, un liderazgo en tu iglesia, un liderazgo en tu familia. Que corte. O sea, hay muchos espacios en los que tienes, en los que hay líderes y hay formas de liderazgo, ¿cierto? Claro. Sí, claro. Y desde allí nacen los liderazgos.
Y aunque a Mauro no le guste, desde allí se corrompen también, porque esas iglesias también son más corruptas que el diablo. Ahora, continuemos con el derrotero, porque hay más preguntas y tenemos más que hablar. Pues ya íbamos al tema entonces, que si hablábamos de la pregunta que hiciste al principio, que si la sociedad lo corrompe, entonces hablemos de el liderazgo y eso. El liderazgo es, nada, si usted se hace líder, la sociedad lo hace. ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que en este Se país... desarrolla. Exactamente, en este país usted se desarrolla como líder porque es que usted va empezando a entender, a tener una conciencia social y a entender que los cambios que usted realice dentro de su territorio, si son reales, si son de corazón, si van a generar algo positivo dentro de la comunidad, ¿cierto? Si no es para instrumentalizar al otro, eso va a generar cosas positivas. Entonces el liderazgo se va forjando, pero se tiene que nacer obviamente con esa llamita en el interior. Usted le tiene que doler los demás, le tiene que doler el sufrimiento ajeno para ser líder social, por lo menos. Ya, como le decíamos, empresarial o político, tiene otras aristas, tiene otras cosas. Por eso es que hago la claridad cuando hablamos generalmente y calificamos un tema tan general con puntos específicos, como que los liderazgos se corrompen. Por lo mismo, porque no es el mismo líder que jalona un proceso institucional o empresarial. Sí. O sea, no está expuesto a lo mismo a lo que está expuesto un líder social, digamos, en un territorio como el Cauca. ¿Sí me entienden? Entonces, entonces las dinámicas, o sea, las dinámicas influyen mucho. Entonces, por eso digo yo que hay que tener cierto cautela al momento de cualificar de esa manera. Es un tema que generalmente hacemos en todas las conversaciones. Cuando suponemos que todo el mundo es, ¿cierto? Sí, estás libre de expresarlo, pero quiero es hacer más que todo énfasis en quienes nos están escuchando para que evitemos esas generalidades, porque generalmente es reforzar ese mensaje de que los líderes no sirven para nada, los líderes se dejan robar, los líderes se dejan comprar, ¿sí me entiende? Y creo que la narrativa no se puede contar solo desde allá. Yo creo que el objetivo del asunto es que las acciones que muchos líderes muestran a la comunidad son las que se encargan de que ellos generen sus propias percepciones de lo que hace el líder, ¿cierto? Lo que nosotros digamos acá no es tan relevante dentro de estos procesos, porque volvemos a lo mismo, es que se está hablando es que el sistema, nuestro país, tiene un sistema corrupto que se encarga de cooptar liderazgos que nacen desde lo bueno y los cooptan. No son todos, algunos sí, algunos no. Entonces estaríamos hablando de otro tema, hablaríamos de más que de liderazgo, de compromiso real. Exactamente. Porque entonces cuando tú tienes un compromiso real en el proceso, es muy poco viable que te desvíes a otros intereses. Y de cómo se interpreta la moral y la ética, porque según lo que usted entienda de eso, como líder, usted va a decir, bueno, este político me está diciendo que si le pongo tantos votos, cualquier cosa, entonces usted va a decir no, porque realmente lo que yo quiero para mi comunidad es más fuerte que lo que usted me está ofreciendo, ya eso es todo. ¿Cierto? Cuando hablamos de los liderazgos sociales, los empresariales pues tendrán otras formas de corrupción que no las conocemos nosotros, yo no las conozco, y los políticos pues bueno, hay que seguir. Pero antes hablamos de otras formas o de otros problemas. Otros problemas, ¿cierto? Exactamente, correcto. Dentro de ese espectro tan amplio que es ser líder. Para ustedes, así ya en palabras y como para cerrar el bloque del tema, o no sé si tengan alguna otra apreciación, punto de vista. Pues Luisa está anonadada. Antes de, recuerden darle like, comentar, suscribirse, compartir el video que nos ayuda mucho. Es un video bueno. Aquí peleamos con la palabra. Aquí construimos desde la diferencia. Construimos desde la diferencia. Sí. Los conceptos. Ya saben, pues, para que nos den like, compartan, comenten, déjenos ahí su opinión sobre el tema. Y bueno, no sé, muchachos, ustedes qué, en palabras de ustedes, ¿qué es liderazgo? ¿O cómo le traducíamos a nuestra audiencia qué es liderazgo? Liderazgo para mí es
en este caso hablando desde lo social, porque yo soy más social, a mí me mueve la comunidad. El liderazgo para mí es entender un problema de la comunidad, echárselo al hombro y empezar a jalonar para que se solucione. Eso es liderazgo. Y tratar de, obviamente, de vincular dentro del proceso a todo el que se quiera sumar. Listo, recuerde que otro clave que creo que no se las dije, los liderazgos dejan procesos, o sea, es una de las características. Los buenos liderazgos dejan cosas instaladas, o sea, dejan, y no hablo cuando digo cosas instaladas solo de física. Infraestructura, no. Solo infraestructura, hablamos de procesos, de tejido social, de comunidad, en el caso pues de lo social. Entonces, otra forma de reconocer un buen liderazgo. De hecho, a eso iba, estoy muy de acuerdo. Luisa iba y luego los escuchaba. Bueno, a eso iba, que estaba muy de acuerdo con Hammer, que el liderazgo va más allá de un tema de decir soy líder, sino también de representar ante la comunidad o realizar un ejercicio de decir vamos a trabajar por esta necesidad o por esta problemática del territorio, pero no vamos, de acuerdo con Mauro, no vamos solo a lo infraestructural, que es muy importante en un desarrollo territorial y de accesibilidad a la comunidad, sino también a lo que se puede hacer con las juventudes. O sea, yo como líder, ¿cómo me puedo enlazar con las dependencias? ¿Cómo puedo hacer que los chicos no estén por allá sumidos en las drogas, sino que miremos cómo los podemos repotenciar, sacarlos de ahí, crear un grupo juvenil? O sea, no solo es lo tangible, entonces. No solamente lo tangible, lo que toca, sino lo que puedes dejar en crecimiento personal a las otras personas, sobre todo a las juventudes. Me parece súper importante porque creo que juventud es un tema que muy pronto vamos a tocar. Sí, de hecho es el próximo tema. Entonces, las juventudes... Sí. Spoiler en la cara, ¿cierto? Sí. Yo no conozco las palabras de los jóvenes. Pero sí, Lu, ya que tocas el tema, el próximo va a ser juventudes. Vamos a hablar de las juventudes rurales. Entonces ya saben, para los que nos ven y les interesan estos temas, nos comenten, nos dejen ahí sus palabritas, sus comentarios y acá los vamos a compartir. Ese sería el tema de la próxima, del próximo episodio. Ajá. Yo tengo que cerrar con decir que el liderazgo es servicio. El liderazgo es servicio, es ejemplo y es coherencia. Acciones que se alineen con sus palabras. Eso es liderazgo. La coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Ajá. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Bueno, ahí terminamos el tema del día. ¿Y qué tal si pasamos a los ecos? Ecos rurales. Ecos. Entonces, ¿quién quiere arrancar? Yo tengo dos. Yo tengo uno de juntas de acción comunal. Adelante, que estuvo reciente. Y en el video anterior hablamos del tema de juntas de acción comunal, les explicamos el tema de votaciones, era justamente votaciones, entonces déjalo venir. Bueno, tenemos que la semana pasada hubo elecciones de las juntas de acción comunal en San Sebastián de Palmitas. Tengo la información de Sucia, Frisola, Potrera y Suiza y Urquitá. Qué bien. Tuvimos una participación en la Sucia de 44 votos. Todas las juntas de acción comunal tuvieron solamente una sola plancha, exceptuando Suiza y Urquitá, que no hubo una plancha que se presentara. Entonces las votaciones no se efectuaron. Pero en Sucia, 44 votos, Frisola, 31 votantes, Potrera, 13 votos. La que nos quedó faltando fue Aldea. Aldea no tenemos el dato aún de cuántos fueron los votantes. Ok, interesante participación. Casi, ¿cuántas personas? 80 y algo, ¿no? Más o menos. Muchas gracias a todos los que participaron, a los que activamente hacen el ejercicio de mantener el movimiento comunal firme y adelante.
No, muchas gracias a ellos y a Lu también por traernos la información tan Y a específica. no dejar morir el movimiento comunal, que es la base de Hay que todo. preguntarnos qué Ajá. pasó entonces con Urquitá y Suiza, Suiza. ¿cierto? No Que hubo- no hubo plancha, no hubo participación. Entonces ahí, para quienes ven hablando de liderazgos, allá en esas veredas donde nos ven, los líderes de ambas veredas, ¿sí o qué? ¿Se deja venir usted con su Voy eco? con el eco. Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, nos acaba de hacer, bueno, no acaba de hacer, no, acaba de actualizar la cifra de las ejecuciones extrajudiciales realizadas en nuestro país entre el periodo del 2009 y el 2016, perdón, 1990 y el 2016, y dice que son 7.837, se elevaron los falsos, lo que llamamos falsos positivos. Yo quiero dejar por sentado algo acá antes de terminar con el eco, y es que ¿por qué hablamos tanto de los falsos positivos? Porque en algún momento yo hablaba, o de las ejecuciones extrajudiciales, yo hablaba con alguien y me trataba pues como que yo era de un grupo armado y me decía, pero no decís nada de los 18.000 niños reclutados por X grupo. Yo le decía, es una cosa muy compleja también y eso se tiene que tomar con pinzas, pero aquí en las ejecuciones extrajudiciales tenemos que entender que la realizó el Estado. Y el Estado tiene algo que se llama el monopolio de la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? El Estado es capaz de aplastar a cualquier persona en este país. Entonces es muy complejo que un Estado que tiene el monopolio de la fuerza, que tiene el monopolio de las armas, haga ejecuciones de personas que no cometen crímenes, y más cuando en este país un derecho fundamental es el derecho a la vida, que es inalienable, que no se puede, que no se puede abolir por absolutamente nada. Y entonces a usted por X o Y razón, el mismo Estado, el que tiene todas las armas, el que tiene todo el poder, el que tiene toda la inteligencia, lo asesina. Que eso es realmente Entonces eso es lo preocupante del asunto. No, lo preocupante y lo que en realidad nos debería importar, y es que estamos hablando de eso, de que es el Estado quien elimina o mata gente Claro, independientemente de quien esté sentado en la casa de Nariño, o sea, puede estar sentado el mismísimo quien sea, pero si el Estado, que es el que tiene la fuerza, hace eso, estamos en un tema muy complicado y muy complejo. Exacto. Les quiero decir que en nuestro país, para ya finalizar con el proceso, tenemos 9.888.000 y punta de víctimas. Eso equivaldría al 16% de la población de Colombia. Eso es una cosa muy y entonces también hay que dar claridad algo de que cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales y de este número, porque se habla de esta cifra, entonces generalmente dicen que son los de la escombrera, ¿cierto? Entonces dicen, ay, sí, los de las... No, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales que se hicieron, se realizaron en un periodo específico de tiempo a lo largo y ancho del territorio nacional. No estamos hablando solo de Medellín, no estamos hablando solo del Cauca, estamos hablando Antioquia, de Nariño, todo Colombia. Entonces eso en realidad sí se vuelve, como tú dices, preocupante, porque estamos hablando de cómo el Estado entonces decide quién vive y quién no, ¿cierto? Y lo peor, solamente por su ideología. Solo por una ideología, sí. Solo por su ideología, vive o muere. Uy, no, es muy complejo. Entonces es eso, entender que no nos tilden de nada, es entender que el Estado, Colombia, nuestro país, mató a 7.000 y punta de personas y no se hace cargo de eso. Y eso que no tenemos clara todavía la cifra, no, y por ejemplo lo que son desapariciones, que es otra cifra más escandalosa. Bueno, yo tengo eco y vamos a hablar de, iniciaron en el territorio los diplomados de ITM, ¿cierto? ITM, que son diplomados que llegan gracias a presupuesto participativo y que se realizan en casi todas las veredas, y es, digamos, un portafolio bastante amplio. Hay cursos casi que para todos los gustos, diría yo, y bueno, ya ha tenido muy buena acogida. Les cuento más o menos no, así como es. ¿Cuántas personas tuvimos? Inscritos. 1.100 inscritos en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, con una participación del 27% en la centralidad, ¿cierto? Estamos hablando de 297
inscripciones, luego sigue la Aldea con 181, la Potrera con 170, la Frisola con 119, la Volcana con 92, en Urquitá 73, Centralidad 71, la Suiza 54, la Sucia 26 y de ahí para abajo ya con un 1%, Boquerón, que digamos no están delimitados por vereda, pero también hubo digamos muy buena participación. Muchas gracias a los que están participando de los cursos, apenas arrancaron, no se desanimen, métale harta moral, apenas son 3 mesecitos y nuevamente agradecer a quienes participan en los espacios de PP, porque este proyecto llega a ustedes gracias a PP. ¿Listo? ¿Algún otro eco? No, ya estamos. No hay más ecos, yo sí Hemos tenía terminado otro. por hoy. Ah, Yo tenía otro eco que me parece, porque ya lo he manifestado, digamos, en varios espacios. Los diplomados del ITM son buenos. Hay que tratar de ingresar. Bueno, ya las inscripciones se abrieron, pues se cerraron también. Sí, ya se cerraron. Ya los que están allí, pues hombre, con toda la energía a trabajarle duro a esos diplomados, porque todo lo que uno aprenda en la vida le sirve. Algo muy bonito, que por eso lo quiero traer a los ecos. Dicen Puerto Boyacá, capital de la reforma agraria. Puerto Boyacá, Medio. eso es Magdalena Medio. Sí, pues sí, digamos que el proceso bautizó al Magdalena Medio como la capital de la reforma agraria. Y eso se hizo con la entrega, digamos, del protocolo de 5.300 hectáreas a comunidades campesinas en el Magdalena Medio. No solo bonito, me parece una cosa súper brutal. Tierra para quien la trabaja. Ajá, y sigue la Agencia Nacional de Tierras haciendo su trabajo, comprometida con el campesinado y con el territorio. Correcto. Ese era el último eco. Necesitamos justicia social y ambiental y la tierra para quien la trabaja. Así es. Like, suscríbanse, compartan y nada, nos vemos. Recuerden el tema de la próxima semana, que es El juventud. Tenemos pregunta. Tenemos pregunta de juventud, creo que no. No, díganos si saben qué es juventud. Nos vemos entonces en el... ¿Cómo se reconocen? ¿Como jóvenes o como qué? Como adultos mayores, adultos jóvenes. Yo, por ejemplo, estoy en una etapa que no soy muy viejo para ser joven, pero muy joven para ser viejo. Ahí estoy como en el... Hey, nos vemos entonces en la próxima. Chao. Chao. Ay, casi Ven no para acá, terminamos. ven para acá. Esa llena le gusta cantar. ¿Cuánto duró? Por ahí media hora y todo. Hola Luisa, ¿cómo te encuentras? Hola, Joan. Muy bien, ¿y tú? ¿Cuál es el eco que tienes? Sobre las votaciones de las juntas de acción. Parecen como en las 3 gracias, güey.